Hoy abrimos el telón para mostrar eso que el público no ve. Detrás del escenario hay estudio, disciplina, desgaste físico, gestión y trabajo constante. En este episodio conversaremos con dos actores y el director, Enrique Valencia, sobre el arte teatral no solo como expresión artística, sino como una forma real de ejercer el derecho al trabajo. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la Galera Teatro y Cocina con nuestros invitados, el director y dramaturgo Enrique Valencia y la actriz Jazz Miranda. Espero que lo disfruten. Protagonistas de la obra El Rastro. Vamos a dar inicio con las preguntas. Agradecerles por su participación y por habernos conseguido el espacio acá. Bien, la primera para Enrique. Buenas noches, Enrique. Hola, Luis. Desde tu experiencia y tu recorrido en el teatro, ¿en qué momento te diste cuenta de que el arte teatral no es solo vocación o pasión, sino también un trabajo que exige disciplina y sacrificios, aunque muchas veces eso no sea visible para el público? Bastante chico. Es decir, siempre cuento esta anécdota. Yo estudiaba ingeniería industrial. Entonces estaba en tercer y medio año. Y un compañero que había tenido llegó a mi casa a ofrecerme trabajo en la Fruit of the Loom. En aquel entonces era como el lugar donde querías trabajar. Si mi madre hubiera estado presente, con toda seguridad, yo me hubiera presentado al siguiente día a trabajar, pero no estaba. Y le dije a Rodrigo que yo me iba a dedicar al teatro. Y en aquellos entonces era bastante incierto, ¿sabes? Eran años bien recientes a la posguerra, con espacios bastante limitados para el desarrollo en términos de procesos actorales. Ya había tenido dos experiencias, una en el Teatro Universitario de la UES y en la Escuela de Arte del Actor con el maestro Philander Funes. Y esas dos experiencias bastaron como para, en ese momento, decidir que no quería ser ingeniero, sino que me quería dedicar al teatro, sin saber enteramente cuál era el camino, más que estar ahí. Cuento esto porque eso significó por muchos años preguntarme todas las noches si me había equivocado o no en mi decisión. ¿Ves? Porque por un lado es eso que te otorga una carrera estable, trabajo estable, confort dentro del sistema. El teatro es y siempre será una suerte de decisión que, si no hay pasión e idealismo y visión de lo que quieres hacer tú en esto, aunque solamente sean sospechas, como en aquel entonces de mi juventud, no tomas este tipo de decisiones que son una suerte de breakpoint en tu vida. Después de 7 años de ese acontecimimiento para mí, logré entrar al Teatro Estudio de San Salvador, un proyecto de formación independiente que había fundado en ese entonces el maestro Fernando Maya, quien traía toda una sistematización rusa, maestro-alumno, práctica y estudio. Entonces, como la filosofía del teatro estudio, la misma que yo sigo ahora con el teatro estudio que yo tengo. Y fue entonces en la primera obra con él que reafirmé que no me había equivocado, porque desde entonces me dedico a esto, o todo lo que tiene que ver con la movilidad, con la acción, con el cuerpo.
pues diría que el teatro, en palabras bien simples, no es solamente mi pasión, porque la pasión sin voluntad y sin trabajo y sin disciplina no mueve nada, ¿verdad? El teatro es mi trabajo, es mi profesión, es mi manera de ser y estar feliz. Eso. Ok. ¿Y recordás el nombre de la primera obra en la que participaste que nos acabas de mencionar? Fíjate que siempre me saltó algo bastante importante. La primera obra en la que actué fue una obra de Egon Wolf, Los Miserables, y no fue con el teatro universitario, sino con un grupo de teatro aficionado que se llama Teatro El Salvador, que no hacen las cosas y no hacían tampoco para aquel entonces las cosas muy bien, que digamos, porque tú llegabas, te daban tu libreto y a los 2 o 3 días ibas para el Teatro Nacional. Había una suerte de ejercicio de mercenario aquel entonces con este proyecto, del cual se derivaron muchos después. Sin embargo, muchos de los que ahora hacemos teatro y hemos sostenido el teatro por años, tuvimos nuestro primer encuentro con ese proyecto. Es decir, luego ya estando ahí, empecé a ver más teatro, vi una obra del teatro universitario que se llama El Laberinto, que dirigía Miguel Salinas. Y cuando yo vi este trabajo, me di cuenta que no estaba en el lugar más idóneo. Entonces ingresé al Teatro U. Del Teatro U ingresé a la Escuela de Arte del Actor y luego al Teatro Estudio con Fernando. Y si pudiera, podría decir que son dos primeras veces. Una la que les mencioné y la otra que fue el Sagmago, patrón del estadio, ya con Fernando, en una producción profesional escrita por Giovanni Galeas, que era una obra que hablaba sobre la vida del México, desde el ángulo poético. Okay. Esa diría yo que fue mi segunda vez, porque una fue completamente instintiva, súper aficionada, y la otra hacía con más profesionalismo. Con carácter profesional, completamente. Fue una temporada de 3 semanas, si no recuerdo mal, en el Teatro Presidente. Ok. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a la primera pregunta con nuestra actriz Jazz. Diría... Tu nombre artístico es Yasmín. Yo me llamo Yasmín Miranda, así me pusieron mis papás, pero mis propios papás, mamá, papá y amigos me llaman Jazz, y entonces, pues, mi nombre artístico es Jazz, me gusta que me digan así. Ok, perfecto. Jazz, ¿cómo fue para vos meterte en una historia tan dura, basada en hechos reales, y qué fue lo que más te marcó personalmente durante el proceso de la obra El Rastro? Creo que hablar del proceso como actriz de esta versión de la obra de teatro me remonta a estar como público. Yo la vi en el 2009 cuando iba a 9º grado. La vi en el Teatro Luis Poma. Yo también. Y con un elenco maravilloso, ¿verdad? Y entonces yo salí de esa obra destrozada. O sea, y yo dije, este es el tipo de teatro que quiero. Tiene una poética, tiene una historia real, ¿verdad? Tiene juego, le llamamos juego como a todo lo que se hace en escena, ¿verdad? No por eso le quita valor, sino más bien eso es lo que le da el valor. Entonces lo aclaro porque es un término que usamos en teatro, ¿verdad? Y a veces cuando lo usamos fuera de contexto puede parecer que no es serio, pero es un juego serio. Entonces yo la vi y dije, este tipo de obra es lo que este tipo de teatro es lo que quiero hacer. Años después me encontré en la Escuela de Jóvenes Talentos, donde Enrique fue mi profesor, junto también con Alejandra, junto con otra gente, ¿verdad?, de esa generación que nos dio clases. Y a partir de eso, pues bueno, seguí haciendo teatro, luego me alejé y
estando en Teatro Estudio, Enrique, luego de un par de años, ¿verdad?, me dice que quiere montar esa obra. Yo estaba emocionadísima, obviamente, porque las actrices que han representado esta obra son referentes para mí, y para mí es importante también mencionarlas, porque creo que además es de los legados que las mujeres debemos de reconocer en otras mujeres. Entonces sí me dio miedo asumirlo, ¿verdad?, porque soy más joven, porque también tengo a estas referentes, pero también el miedo no me paralizó, el miedo me impulsó a asumirlo. Confío mucho en Enrique como director, y obviamente él confía en mí, ¿verdad?, porque si no, no me lo hubiera ofrecido. Entonces al principio fue muy retador, porque o sea, yo veía el texto y lloraba. Y lloraba y lloraba y lo dejaba, y había algo en mí que no quería, pero algo que sí. Luego también me empecé como a enfermar, y bueno, son cosas que fueron pasando, ¿verdad? Pero que como grupo lo fuimos dialogando, fui teniendo la guía, etcétera, ¿no? Y entonces para mí es un acto también político, el hecho de hacer esto como actriz, porque yo reconozco mucho a mi linaje femenino, reconozco mucho la historia que las mujeres han tenido que pasar a lo largo de eso, ¿verdad?, de la historia, y reconozco todas esas voces silenciadas. Entonces para mí es un privilegio pararme en el escenario y contar esas voces de un montón de mujeres que no han podido hacerlo, o que están en silencio, ¿verdad?, que están viviendo secuestros sistemáticos, que no han podido escapar de sus verdugos, etcétera, ¿no? Entonces para mí es un acto político, artístico obviamente también, ¿verdad?, sobre todo eso, porque esta me parece que es una de las piezas fundamentales del teatro en El Salvador. Y ha sido bien retador, la verdad, a nivel físico, a nivel actoral, a nivel todo lo que conlleva el arte. Y ha sido un proceso. Eso creo que también es importante mencionarlo, que el teatro no es un producto ya y nunca va a estar acabado, ¿verdad?, sino que es un proceso que lleva muchos años de entrenamiento, de dialogar con el otro, de dejarse guiar, de sinergia. Sí. Bueno, tú tuviste que entrenarte físicamente hablando, después de un año de entrenamiento actoral en el Teatro Estudio de Acento Escénica, para poder físicamente asumir lo que supone la exigencia del montaje. Lo menciono por eso, y también de pronto mencionar que esta es la tercera versión del Rastro. La primera se estrenó, y de hecho fue una de las obras con las que Acento Escénica nació, como productora emergente en el 2009. Entre paréntesis, ahora son 17 años los que cumplimos este año, y El Rastro para mí siempre ha sido importante buscar sostenerla, mantenerla vigente, porque creo que parte de la visión estética, discursiva, que tu servidor tiene del teatro en sí, creo, no de dudar, ¿verdad?, sino de creer que está en esta obra. Y me ha costado encontrar a lo largo del tiempo las actrices que se ajusten, no solamente al tipo o el cast de la obra, sino que tengan ese constructo emotivo, ese constructo sensorial, sensitivo, emocional y mental para asumir un trabajo como este, por el tema. Porque también recalco que es una obra que habla sobre los secuestros sistemáticos. Mucho de pronto se habla sobre violaciones, violencia, maltrato intrafamiliar, pero muy poco, quizás en algunas películas, en el teatro no lo he visto, que el abordaje sobre secuestros de 8 o 10 años, 10, 20 años, porque eso supone perfiles de seres humanos que no actúan únicamente por un instinto visceral, no, es una agresión premeditada y
Y son seres humanos que tienen su vida como cualquier otro. Es decir, el bello, que es el secuestrador, en este caso, fácilmente podría ser tu vecino, el de la casa de enfrente. Igual luz, de pronto podría estar arriba de este edificio. Es decir, instalar ese reflejo de voracidad humana, como decía Jazz, es una suerte de postura, de planteamiento político, sin tomar banderas, obviamente, porque pienso que el teatro y el arte en general no debería hacerlo. Si lo tomas, pues es tu libertad. Yo siempre he procurado defender el hecho escénico, más allá de cualquier Postura política. cualquier color, diría. Partidario. No, porque, o sea, es un acto político Sí. el hecho de crear un arte, porque generas pensamiento, planteas problemas, con profundidad, Sí. metafórica, poética, social, filosófica incluso. Exacto. Ok. Bien, muchas gracias. Interesante, ¿no? Toda la experiencia que ustedes nos comparten. De verdad que siempre que nosotros tenemos esta experiencia, este ejercicio con el compañero y con Mario, a veces hasta decimos, puchica, esto da como para un diálogo, un conversatorio bastante extenso, pero no porque sea reducido en contenido deja de ser rico por lo que ustedes nos comparten, ¿no? Pero bien, vamos con otra para Enrique. Vos que sos director, actor y músico y que te mueves entre varias disciplinas al mismo tiempo, ¿cómo ves el teatro como un trabajo colectivo? Aunque casi nunca se vea todo ese esfuerzo desde la butaca. Interesante. Fíjate que es el actor o la actriz el epicentro de la escena. Y todo cuanto hacemos desde la creación del texto dramático, desde el ángulo de la dirección, de la puesta en escena, desde la selección de los elementos para artísticos, es decir, escenografía, utilería, incluso la música que va a acompañar, sea una composición musical como tal o es incidental, el trabajo del técnico de luces, del escenógrafo, del dueño de la sala, incluso. Todos estamos al servicio, vuelvo a repetirlo, del actor y de la actriz, el epicentro. Y el público no tiene por qué saber ese montón de trabajo que hay. Es todo lo que no se ve, ¿verdad? No tiene por qué saberlo. Es decir, porque tú como espectador pagas por un producto artístico que debe entretenerte, y el entretenimiento es alegría, es risa, es sufrimiento, emotividad, es suspense, sí, etcétera, etcétera. Es decir, tú consumes un producto artístico que debe de tener solvencia. Y para que esa solvencia se procure, muchas veces hay un trabajo que arrastra hasta el diseñador del afiche, el diseñador del post de Instagram, porque el espectáculo ahí empieza, desde ese primer contacto que tú tienes con aquello que te acerque a la obra. Y el espectador debe salir feliz o triste, de acuerdo a cómo busquemos afectarte. Y si tú no te preguntas o no presientes esfuerzo, es porque lo hicimos bien. Ahora, aquí sí podemos decir que, claro, que es un ejercicio colectivo, ¿ya? De una microsociedad que procura que la actriz y el actor sean solventes y que todo aquello que los rodea sea de la misma manera bueno para ellos. Aunque hagas un monólogo, aunque escribieras tú el guión, aunque tú te autodirigieras,
El teatro tiene un binomio fundamental y es el público escena. Es decir, la experiencia colectiva va más allá de los actores que estamos inmersos en una producción. El público es el receptor y es quien termina validando si lo que acá viste es teatro o no. ¿Sí? En la medida en que lo sostengas de principio a fin. Si lo sostienes por algunos momentos y lo sueltas por otros largos instantes, de pronto has tenido un intento de hacer teatro, pero no has hecho teatro. Para mí el teatro es una suerte de tensión dialógica que va desde la escena al público, y esa tensión, una cuerda, no se debe de aflojar nunca, independientemente del género. ¿Sí? Es decir, si lo que acá hicimos, con esta amalgama colectiva, esté bien hecha, te vamos a tener con nosotros jugando, como decía Jazz, de principio a final. Si las reglas de lo que hacemos acá están claras, como en cualquier juego, tú juegas con nosotros y te diviertes o te enfadas, ¿sí? Sí. Porque uno se enfada jugando. Lo mismo sucede acá, nos enfadamos, empatizamos con un personaje, odiamos a otro, nos vamos en la aventura con el antagonista, ¿verdad? Detestamos al protagonista, a veces nos dividimos y estamos unos en favor de otros. Si logramos eso de principio a final, habremos hecho teatro, no solamente un intento. Yo muchas veces bromeo con que en los 17 años que tengo de haber fundado Acento Escénica, es decir, no cuento los años que tuve como actor en este momento. Yo siempre hago la broma de que en 17 años de Acento Escénica yo he logrado 2 obras, quizás 3 de las 15 que he montado. Y El Rastro es una de ellas. Creo que te invita desde un inicio y de pronto unas horas después de haber terminado el espectáculo a que juegues con nosotros. Con otras obras no lo he logrado. He sostenido la atención del espectador 60% del espectáculo. Y eso para mí son intentos, no es teatro. El teatro es como es el arte en general debería ser una suerte de círculo perfecto a mano alzada. ¿Sí? Es decir, anatómicamente hablando, tú no puedes hacer un círculo perfecto. Pero el escriba japonés de antes hacía 1000 veces en el día ese ejercicio hasta que lograba algo parecido a eso. Lo mismo hacemos en el campo del arte. Alcanzar, aunque sea un círculo en la vida. ¿Sí? Eso. Ok. Muy interesante la respuesta de Enrique. Vamos a darle paso a una pregunta para Jazz. Desde tu lugar como actriz, ¿qué sentís que el público se lleva o se queda después de ver una obra que habla de secuestro, memoria y una vida rota? Nuevamente vuelvo a que no me puedo situar, a que me sitúo más bien desde 2 lugares. Al principio cuando vi la obra como público y puedo dar, digamos, esa respuesta, pero ahora como actriz, como personaje, digamos, bueno, sí, como personaje y como actriz, me lo vivo desde otro lugar. Claro. Como público yo salí, eso, ¿verdad? Conmovida, destrozada, con muchos planteamientos, con muchas dudas, pocas certezas. Y creo que eso es a lo que invita el arte, ¿verdad? A cuestionarte, a no dar nada por sentado, a debatir, a preguntarte, a que te incomode, ¿verdad? Y de realmente salís afectado, ¿verdad? O sea, de verdad que es muy fuerte la obra, todo lo que compone el juego escénico, todos los elementos están pensados para que sea eso, ¿verdad? Una comunión y dar ese mensaje o ese efecto, no sé cómo le podría llamar, ¿verdad? Pero ahora como personaje
Luz está en otro juego, o sea, Luz está viviendo cada una de las escenas, transita por el delirio, transita por el enamoramiento, transita por la rabia, por el enojo, por la burla, por el sarcasmo, transita por muchos estadios, y también como en esa historia fragmentada ella va tratando de eso, ¿verdad? De encontrar también como ese camino de reconstrucción, ¿verdad? De todo lo que ha vivido. Entonces, cuando salgo de escena, Luz se ha liberado. O sea, Luz, ella se libera, sale de escena en búsqueda de su mamá, o al encuentro más bien con su mamá, quien ya no está, ¿verdad? Porque murió cuando la parió. Así inicia la obra. Mi madre se entregó al viento como una nube negra el día de mi nacimiento. Okay. Entonces, y así empieza y finaliza en el encuentro de su mamá. Entonces, luego hago como esa separación de personaje y actriz y puedo salir, digamos, aquí contenta porque ya se acabó, ¿verdad? De eso. Pero obviamente luego vemos al público y el público tiene toda esa carga emotiva de esa historia, de lo que hemos contado, de lo que hemos puesto en escena, de esa verdad en escena, y es un poco extraño, ¿verdad? Porque pues sí, yo estoy contenta de que ya hice mi trabajo, ¿verdad? Como actriz, pero luego también sé que hay del otro lado una carga, un diálogo. El impacto, exacto. Sí, yo cuando la vi salí igual, así como que me quedé anonadado y cabal, como no había ni que pensar, pero sí, sorprendente, impactante. No dudo que ahora sea igual. Sí. Entonces, bueno, respondiendo así, en resumen, sí es una obra que genera mucho pensamiento, que genera mucha reflexión, conmueve porque es algo real, o sí. sea, en escena, digamos, el juego es real y pues lamentablemente salís a la vida cotidiana y también es algo que no, o sea, que está sucediendo, que ha sucedido y que muchas veces le prestamos como ese foco. Ok. Bien, de manera espontánea se nos ha incorporado a Zwickal. Él representa el personaje de... Hola, buenas noches. Yo represento el personaje del Bello. Bueno, acá lo tenemos. Y hoy estamos con el elenco completo. Completo, sí. De la obra El Rastro, recomendada. De verdad se lo digo, pues no pueden perderse la experiencia ni la oportunidad de poderse identificar emocionalmente con esta obra. Así que le vamos a dar paso a una pregunta para los tres. Vamos a empezar con el compañero que se nos acaba de integrar por acá. Bien, Zwickal, desde la perspectiva artística y teatral, ¿qué consideras que es el derecho al trabajo? En tus palabras. Para mí la dignidad de poder llegar a tu trabajo, de poderlo cumplir, de poder también obtener tu remuneración de eso, mientras mantengas tanto el estatus que querés como para tu vida y encontres la satisfacción dentro del mismo trabajo. Creo que desde ahí empieza el derecho de uno poder decir, eso es lo que quiero, entonces puedes estar ahí y luego puedes recibir lo positivo también y también la retroalimentación del mismo trabajo.
que dentro del teatro es bien satisfactorio porque siempre hay una retroalimentación tanto del público como del director, el mismo compañero. Entonces siempre siempre hay oportunidades de crecer. Esa satisfacción que ustedes sienten como artistas, más que ser meramente material, consideramos nosotros, no sé, que también es espiritual y artística. Porque cuando tú escuchas los aplausos o percibís como esa emoción en la gente, como tú decías, de cualquier naturaleza, pues creemos nosotros que es bastante satisfactorio. Sí, totalmente. Yo creo que el saber que el público se siente como Jazz cuando contaba en el primer segmento, de que ella fue tocada por lo que vio dentro de esta obra que ahora ella misma está performando, pues ahí es como un ciclo que no termina. Y de repente uno en el camino se encuentra gente que le dice, me gusta lo que haces, me inspira un montón, y luego lo ves a los años, a los meses, también intentándolo, y creo que eso también se vuelve bien satisfactorio, esa línea de conocimiento que viene de, aquí vemos quizás 3 generaciones diferentes de tiempo teatral, digamos, y cada uno ha aportado como un poquito para que, por ejemplo, yo que soy como el más joven de los 3 en el sentido de formación y de carrera, pero que como ellos desde su trabajo han influenciado a mí para ahora estar aquí también, ¿no? Bien, la misma pregunta para Jazz, por favor. Creo que el dedicarte al arte es un privilegio, pero también es un reto. Sí, en esos términos que lo mencionaba, ¿verdad? O sea que, bueno, como yo lo siento, como lo vivo, es una satisfacción espiritual del alma, del cuerpo, del intelecto también, ¿verdad? Pero también creo que no hay que romantizar que en muchos países empobrecidos como El Salvador, dedicarse al arte también es un reto, o sea, es un reto. De hecho, dedicarse al arte creo que ya es contrasistema, ¿verdad? Porque pones en juego muchas... ¿Sabes? Como eso que te dicen de que te tenés que dedicar a esos trabajos tradicionales, cómo lo entendemos como trabajo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a lo que quiero llegar, que creo que sigue siendo un desafío hacer arte en El Salvador y que además puedas vivir de esto, no solo espiritualmente, sino también pagar tus facturas de eso. Y la realidad de El Salvador es que muchos artistas tenemos muchos trabajos para poder dedicarnos a lo que realmente querés, ¿verdad? No digo que no se pueda, porque hay gente que sí lo hace, que se dedica 100% al teatro, aunque está alternando siempre con muchos trabajos, que dar clases, que hacer esto, que lo otro. Pero sí, creo que es un reto. No tenemos políticas públicas respecto al trabajo artístico, legislación entiendo que no hay tampoco en el país, entonces sí hay mucho que avanzar en esa materia. Ok. La misma pregunta, por favor, para Enrique. Repetime la pregunta porque Claro, ya me perdí en Sí. medio de tanta respuesta brillante. Bien, desde la perspectiva artístico-teatral, ¿qué consideras tú que es el derecho al trabajo? Mira, yo creo que el trabajo debería de ser sinónimo de felicidad. Es decir, lo que suele pasar desde que se instaló el trabajo como una forma de dominación masiva, igual que la educación y un montón de inventos cosmogónicos, el ser humano es menos feliz. Es decir, el sistema te ha vendido la idea de que trabajo es sinónimo de tener, ¿sí? De lograr logros matéricos. Entonces, de pronto, el trabajo históricamente despojó al ser humano del ser, paradójicamente, y lo ha invitado desde miles de artimañas a creer que tener es más importante que ser. Yo tuve la suerte, que les contaba hace un rato, de
de que mi madre no estaba en esa vocación, porque una parte de mí, el joven del sistema de aquel entonces, me hubiera encantado prodigarle a mi madre y a mi familia seguridad económica, el hijo profesional, el hijo ingeniero, ¿sí? El que de pronto quiebra con limitantes que muchas familias salvadoreñas hemos tenido. Tuve suerte que no estuviera, porque eso me hizo a mí poder, con mucha suerte, insisto, elegir ser. Y soy. Es decir, si a mí me lo preguntas, yo soy una persona feliz. ¿Sí? Me dedico a lo que amo. Creo que ese debería de ser el derecho. Pero el primer derecho, creo que sería el que le abriera un poco el espectro al ser humano, que tener no es sinónimo de felicidad. Claro, que de pronto, o sea, buscas ciertos elementos del confort, ¿verdad? No está mal. Pero, primero, sé. Creo que esa es una característica de las personas que fundamentalmente optan por esto. Renuncian a tener, ya vendrá, sí, ya vendrá el tener. Y primero somos. Y ser es más importante que tener, porque de pronto te rodea de un montón de cosas que en apariencia significan. Pero ¿dónde vives tú, Felipe? Tú vives ahí en ese cuerpo, en tu cuerpo, habitas en tu cuerpo. Es decir, y si estás cómodo con lo que a ese cuerpo llevas como su fruto de la satisfacción de esta decisión, que no debería de ser difícil, ¿sí? Porque tú tienes la opción siempre de elegir uno u otro camino. Claro que sabes que hacer teatro va a ser complicado, ¿sí? Pero si es tu opción, afróntalo con alegría, con muy poca negatividad. La oscuridad, lo escabroso del ser humano, pues eso de pronto lo ocupas en favor de tu hecho creativo. Eso, creo que para mí el derecho al trabajo es un derecho de cara a la felicidad. ¿De qué te sirve tener mucho trabajo que no te hace feliz? Que no te deja vivir. Y creo que en el teatro tú te despiertas a las 3 de la mañana cuando estás en un proceso creativo, y eso es trabajo, pero no, nadie te obliga, porque lo amas, ¿sí? El día que yo sienta que ya esta actividad a mí me hace infeliz, lo dejo. O sea, ¿para qué? Me dedico a entrenar gente, que también entreno. Soy coach físico. Pero no creo que vaya a llegar a eso. Todos los años me hago algunas preguntas con respecto a, hombre, de pronto le doy demasiado de mi existencia a esta pasión. Y a veces, digo que esto no es sinónimo de negar, a veces pienso, de pronto debería de ser tomar un break, un año y dedicarme a otra cosa, y no puedo. Porque en cuanto menos me he dado cuenta, tengo la agenda llena. Solo este año tengo que escribir tres obras nuevas. ¿Sí? Una que estrenó en el Puma y otras 2 que estrenó a final de año. Imagínate. ¿Y qué es escribir? Es jugar. Es un acto de imaginación, de invención, de creatividad. Son los mismos padecimientos, entre comillas, que sufre el actor y la actriz, ¿sí? Cuando se les encomienda desde el ángulo de la dirección, de la dramaturgia, un juego oscuro, turbio como este. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta acá al señor director. Esa es para Enrique.
Estamos claros que El Rastro es una obra que vos creaste, ¿verdad? Sí, Según hablábamos. yo la escribí. Para el escenario, correcto. Enrique, ¿cómo fue para vos dirigir El Rastro y al mismo tiempo crear la música que acompaña una historia tan fuerte? Fíjate que la primera versión de El Rastro, que se estrenó en el 2009, la música la realizaron Antonio Mirón, que ahora es compositor, se graduó en Argentina como compositor de música académica, y Mario Picha. Ambos eran integrantes de Tiara, Sí. una banda de metal gótico. Buenísimo. A tu servidor siempre le ha gustado el metal desde que se lo encontró. Me lo encontré a los 11 años. De hecho, diría que yo no escribiría, más bien, no consumiera, no buscara consumir el arte que consumo si no escuchara metal. O sea, black metal para ser más específico. ¿Sí? Porque me parece que es un performance bastante al límite lo que proponen estos chavos. Me encanta la música académica, la música electrónica, pero el metal y el black metal en general a mí me mueve un montón de fibras que son con las que aspiro a encontrarme con esa suerte de rayo que me parte en unas 2 o 3 partes cuando voy a ver una película, cuando voy a ver una obra de teatro, cuando leo una novela, cuando voy al cine. De 10 veces que voy me sucede la mitad de uno. Ese nivel de intensidad de lo que yo consumo como expresión sonora o musical es la misma que busco cuando escribo, ¿sí? Y es la misma que busco cuando dirijo. Y la misma que tuve ocasión de buscar hacer cuando ya decidí no depender de otros músicos para musicalizar las obras que yo hiciera. La experiencia del primer montaje, musicalmente hablando, a mí me satisfizo mucho. Ya para la segunda versión, que se hizo en el 2018, con Dinora Alfaro, en el personaje que ahora interpreta Jazz, y Rubén, su esposo, ahí sí yo ya dije, voy a hacer la música. Ya había tenido la experiencia de hacer la música para Antígona desde la oscura raíz del grito. Y me encontré cómodo haciéndolo. Además también es mi manera de estar presente durante el espectáculo. ¿Sí? Es decir, porque la música, atómicamente, aunque no la veas, pues son vibraciones que te llegan ahí. Y como lo decía antes, es mi manera de prodigarle al actor, núcleo fundamental, valga la redundancia del teatro, otro estímulo, un estímulo más a nivel sensorial, ¿sí? Y para el público también. Y en ese sentido, pues, es estar presente. Hacer la música del Rastro es estar presente, y es estar presente en cada pausa, en cada silencio, ¿sí? Tengo la dicha de haber logrado conseguir hegemonía creativa en todo cuanto hago. Por eso fundé Acento Escénica, porque no me gusta que me dirijan y tampoco me gusta que nadie se meta con mi trabajo creativo. Y agradezco cuando hay dos seres humanos como Azuical y Jazz que me acompañan en este ejercicio tan misterioso y estupendo de empujar el producto desde diferentes ángulos. Desde el ángulo del texto escrito, desde la dirección en algún momento, y ya desde la música es como decir, hombre, si no la actúo, porque no me puedo dirigir. Y además porque Azuical lo hace muy bien, ¿verdad?
No, y tampoco tengo el valor de autodirigirme. Aprecio y aplaudo a René Lobo y a Alejandro Sánchez, que me parecen que ellos han conseguido un par de productos increíbles en ese sentido. Ese otro talento, otra suspicacia. Yo hago música, escribo los textos y las dirijo. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, también nos metemos a hacer la escenografía, la producción y la gestión y un montón de cosas. Y ahora con más ahínco porque desde hace 4 años, digamos, el mercado para el teatro es cada vez más limitado, ¿verdad? Más limitado desde un montón de zonas en las que mejor no hablar. Claro. ¿Cómo se llama? Pero no pasa nada. De pronto, hacer de todo no es del todo malo. Suena feo, pero si no existiría la escuela de los artesanos que descubrieron haciéndolo todo. ¿Sí? Ok. Claro, tenés que tener ciertas bases de conocimiento para poder arriesgarte a hacerlo. ¿Sí? Efectivamente. Bien, interesante, ¿no? De verdad que reiterarle nuestro agradecimiento por el espacio, por compartir con ustedes, porque créanme que nosotros nos compenetramos en cada una de las experiencias que ustedes nos comparten. Y para ir cerrando con el amigo, acá, quisiéramos hacerte una pregunta. A Suical, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el mayor reto emocional o actorial, más bien actoral, perdón, que enfrentaste al trabajar en el rastro, y cómo logras salir de ese personaje cuando baja el telón? Personalmente se me hace un poco fácil porque el trabajo que yo hago con jazz, el trabajo que hago en escena, es bastante trabajo físico, y como tengo bastante bases de ballet clásico y danza, se me hace bastante fácil como entrar y salir, como controlarlo cuando ya no tengo que hacer uso. Y también hay una cosa bien curiosa, que cuando Enrique me enseñó, bueno, me convocó, yo no había visto la obra en ninguna de las 2 versiones, había escuchado sobre ella, no tenía una opinión al respecto clara, o sea, yo. Pero cuando ya la leyeron, vi hacia dónde iba el trabajo, a mí me gustó un montón porque soy como un poco fan a todo este rollo de los asesinos seriales y toda esa gente como un poco psycho, ¿no? Sí. Entonces, No te creo. Cuando ya vi toda la historia, dije, ay, esto se parece mucho a todos esos personajes que a veces yo veo en documentales o cosas así. Y como quieras o no, uno como actor se vuelve antropólogo, psicólogo, de todo para tratar de entender al personaje o a la idea del personaje. Entonces, quieras o no, había como cierto reconocimiento de la psicología, y por lo mismo decía, bueno, sé el comportamiento, sé que de repente le va a afectar a mi compañera, sé que a veces no puedo pasar dentro del mismo el lenguaje que hemos creado, pero es lo que el personaje demanda. Pero yo sé que al salir de ahí, de repente yo tengo que también estar bien, o sea, tranquilo, sereno, y al ver también a mi compañera, porque yo digo, bueno, alguien tiene que estar por la tierra de repente entre los 2 que estamos en escena para eso, ¿no? Porque de repente ella puede salir muy afectada, o de repente yo a lo mejor siento la vibra del público y me rebota, ¿no? Entonces también ese balance para mí es bien fundamental para no comerse la cabeza de repente, porque si uno de repente se queda como, pues este personaje le pude haber dado más acá, o también, le hace falta este detalle que de repente le va a dar, yo creo que le va a dar más sentido, ¿verdad? Aunque ya esté bien, ¿verdad? Pero uno siempre sigue intentando, o sea, el juego es lo rico del arte vivo, que uno le va siempre dando un poquito más, a veces le quita, a veces incluso estas conversaciones de repente decimos, ellos dijeron algo que de repente me va a servir en la siguiente función, que a lo mejor yo ya había olvidado, o cosas así.
eso siempre se va construyendo, entonces a mí me recuerda que es mi trabajo. Entonces así como un doctor llega y se quita su batita, la deja, entonces yo también me quito mi personaje, mi maquillaje, sé que tengo cosas que hacer, el público también que de repente quiere conocerlo a uno como persona, ¿no? Entonces, esas digamos que son mis estrategias para salir de ese estado. Ok. Muchas gracias, Azucal. Vamos a hacer una pregunta que yo quisiera hacerla a los tres también. Vamos a empezar con Jazz. Tu experiencia personal, ¿cuál ha sido como la mejor experiencia o la más gratificante al dedicarte al teatro? ¿Y cuál ha sido la experiencia como más dura? Bueno, la más gratificante creo que es, y justamente lo subí a mi historia de Instagram ahora, es cuando estoy en escena. Cuando estoy en escena, pero cuando tengo temporada. O sea, es una satisfacción de que me levanto, sé que voy a escena, sé que aunque esté cansada, mi cuerpo, mi espíritu y todo lo que se ha trabajado está en función de esa hora, de la hora que dura la obra, ¿verdad? Y que haces presente la verdad y donde se evidencia todo el proceso o no, ¿verdad? O las dos cosas, ¿verdad? Entonces, para mí lo más satisfactorio es eso. Creo que yo me encuentro y soy plena jugando, creando, estando ahí y me encanta, ¿verdad? Y también me gusta el proceso, me gusta mucho el proceso de montar una obra, todo lo que implica, una investigación, búsqueda, un diálogo constante con el equipo, ¿verdad? Con la dirección, con tu compañero de escena. Es un proceso que lleva un tiempo y me gusta, pero si hay que ponerle cereza, obviamente es cuando estamos en estreno. Eso creo que ha sido de lo más satisfactorio. Y lo más retador creo que es la disciplina, la constancia, la terquedad, ¿verdad? O sea, de sobreponerte a lo que sea para estar aquí en escena, para seguir tu pasión, para seguir haciendo teatro, para oponerte a lo que sea, ¿verdad? Para seguir jugando. ¿Y ustedes? En mi caso, el más satisfactorio, de repente, creo que lo que decía Quique, que es el ser, a mí me ha ayudado un montón a mí Azucal, saber quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, transformarme cuando tengo que transformarme, crecer cuando tengo que serlo. Eso creo que ha sido lo más satisfactorio, como me ha ayudado también como a ir, no sé cómo decirlo, como irme elevando a mí mismo, como persona, como artista. Y quizás el más retador creo que son las oportunidades, porque creo que los artistas que más se han lanzado a mantener tanto su carrera como el mismo legado artístico son los mismos que han creado las oportunidades de ellos, como Quique, como René, que han creado esos espacios y que los siguen manteniendo, o que crean esos espacios donde ellos mismos empiezan a crear. Entonces, a lo mejor no es que hay pocas oportunidades, habrá muchos artistas, pero también hay muchas mentes creativas que te están proponiendo para a lo mejor otros artistas sigamos en nuestro camino, ¿no? Como actores, como escritores, como directores, qué sé yo. Pero esas cosas. Ok, gracias. Enrique. Yo no les podría decir cuál es la mayor satisfacción, porque es que en cada producto que tú pones en escena, aspiras a lograr una obra, ¿no? Insisto, a veces lo logras y a veces no. A veces logras la obra y a veces no. Cuando estás cerca de lograrla, cuando menos, como esta es una experiencia inefable, diáfana, express. Es decir, empieza a las 7, termina a las 8 y después ya no hay teatro. Podemos conversar sobre él, filosofar sobre él, creer que esto va a cambiar la vida a la gente y un montón de cosas que de pronto no es posible medir el alcance de lo que haces. Al menos yo pienso así.
que mientras el teatro existe, tenemos la posibilidad de cambiar instantáneamente, momentáneamente, la vida del espectador que no soltemos en ningún momento. Y eso es algo que buscas en cada función. Y no solamente la buscas en la función, la buscas en los ensayos, en la elección y selección de todos los elementos vivos y no vivos que van a componer ese producto. Es decir, en el teatro no hay posibilidades de dejar legado. Eso es mentira. Ni siquiera es registrable por la ciencia, por la tecnología. De hecho, si tú le preguntas a las diferentes inteligencias artificiales, te dirán que el único oficio hecho por el hombre que no puede ser sustituida por una inteligencia artificial es el teatro. Porque para hacer teatro necesitas de unos que hacen, que juegan, que interpretan, que actúan, ahí en un espacio que delimitamos como escena, y otros que lo ven, ¿sí? Que lo aprecian. El espectador. El espectador, ¿sí? Y la gente cree que de pronto el legado es que haya escrito 10 obras de teatro. Pues eso no es teatro, eso es dramaturgia, eso es un ejercicio literario. O sea, el teatro no está definido por la literatura hecha para el teatro, que es la dramaturgia. Hay personas que creen eso y, ok, tienen el derecho de pensarlo, pero no. Cuando uno es animal del teatro, no hay un ayer y no hay un después. Es aquí y el ahora. Y eso reafirma la condición existencial del ser humano, que siempre estamos amparando nuestras miserias o logros o esperanzas en lo que logramos o lo que podemos lograr. Y dejamos de vivir el aquí y el ahora. El teatro te da esa posibilidad de ser un ser consciente de que tu periodo es espontáneo, ¿verdad? Es espontáneo, tu vida es espontánea. Entonces, la satisfacción la buscamos siempre. Buscamos terminar satisfechos. Claro, para eso necesitas mucho empeño, mucha disciplina, llegar puntual, porque tú eres mal o buen actor, depende de tu última función. Si tu última función fue mala, el espectador que te vio en esa función, esa es la idea que tiene de ti. ¿Sí? No importa cuánto hiciste antes, cuánto triunfaste, ¿ya? Esas son las trampas del pasado, esos logros del pasado que lograste. Tú eres buen ser humano de acuerdo a tus actos de hoy, ¿sí? De hoy. Entonces lo mismo es, insisto, esta naturaleza espontánea, efímera, express. Si eres supraconsciente de lo que haces, pues buscas hacerlo siempre. Si no, ¿para qué lo haces? ¿Sí? No lo hagas. No corras una maratón si crees que no vas a llegar. Y en ese sentido, aunque parezca redundante, la satisfacción es de todos los días, porque trabajas para el espectáculo desde el ensayo y de mucho antes. ¿Cuál es el mayor reto? ¿Cómo era el otro? La mayor satisfacción o la mejor experiencia, ¿y cuál ha sido como la peor experiencia o no tan gratificante? Mira, lo que pasa es que cuando tú decides, insisto, y cuando eres consciente de que eres un adulto que ha elegido esto, te saltas por completo cualquier socavo que pareciera que es un impedimento. O sea, porque mira, hacer teatro es difícil acá, como es difícil hacerlo en cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Aunque haya industria, siempre habrá un teatro que no es el que vende masivamente, pero de pronto es el que discursa
temas más urgentes, más profundos, pero para públicos más Selectivos o clasificados. no, o sea, es decir, a ver, hay que decir que el arte de hace unos 100 años se ha ido vaciando de forma, de estética, de contenido, ¿sí? En la música hay un claro ejemplo, es decir, si Stravinsky era una suerte de la debacle para la música académica hace 100 años, o sea, estamos hablando de Stravinsky, que eso era para los músicos, o sea, la debacle. ¿Qué sería la música de hoy, la música popular de hoy? O sea, sería algo que no se hubieran imaginado los críticos de aquel entonces. A las novelas y al teatro mismo se le vació de la riqueza de la palabra y nos vendieron la mentira que no, con una noticia de periódico tú podías hacer una obra de teatro. En el arte plástico, de poner una basinica o un montón de basura, eso era la nueva búsqueda artística, y los museos están llenos de basura, ¿sí? Arte hay muy poco, ¿sí? El teatro mismo, el comercial está tan vaciado. Sí, es muy divertido, ¿sí? Y de vez en cuando está chévere ir y ver algo que te divierta, que no te rete, o sea, que no te plantee problemas, no que te plantee bocadillos de buena estanza para el espectador. No digo que no sea bueno, pero no debería de ser lo que debería de imperar. Y trato de decir con esto que de pronto puedo parecer conspiranoico, pero sé que si estudiamos la historia vamos a encontrarnos con una sistemática y calculada manera de vaciar los productos de todo esto que antes les mencionaba, que son elementos que constituyen una obra de teatro, y lo que consumimos ahora de manera masiva son cascarones vacíos, bastante vacíos, ¿sí? Y el teatro no es la excepción. Ya ni me acuerdo por qué estoy mencionando esto, pero lo estoy mencionando. Por el reto. Por el reto. Entonces, cuando has decidido que te dedicas a esto y que esta es tu pasión, pues no le andas poniendo mucho caso a si es difícil hacerlo en este país. No nací con dinero y entonces es difícil producir. Lo produces con las uñas y con las manos. Ya, acá vemos muchos trabajadores del teatro, ¿sí? Y trabajadores no desde el ángulo popular, o sea, trabajo, o sea, que significa como sinónimo de esfuerzo, como sinónimo de gestos para lograr algo en concreto. Habemos muchos que hemos creado grandes unidades con muy poca plata, ¿sí? Es decir, no es porque está aquí, no es porque allá esté René tendiéndonos las luces, pero ese espectáculo, René, yo le calculo que no lo hizo con más de 500 pesos. Y es un trabajo, ¿cómo se llama vos? ¿No? ¿Cómo se llama tu? ¿Qué? El de Pavlovsky. El secreto. El secreto más terrible, basado en una obra de Pavlovsky que se llama La Tempestad. Trabajo que yo aprecio en estos 5 dedos, de ser una de las cosas más bellas que yo he visto en el teatro, dentro y fuera de El Salvador. Y no cuesta mucho dinero, ¿sí? Es decir, y así hay muchos ejemplos. El rastro, o sea, el rastro es caro para los artistas independientes, que tienes que meterle guata y hay que gastarle sus 30, 40 dólares por función, ¿sí? O sea, para el gestor independiente un costo
cuando las salas ahora independientes enfrentan una crisis para que el espectador llegue, porque de pronto hay mucha oferta, pero el público no crece. O el público, el día que tú te presentas, pues tiene dos posibilidades de teatro comercial. Que insisto, no está mal, porque cuando hay algo que te diferencia, que siga habiendo más. Pero no te quejes. O sea, va a ser difícil. O sea, para los deportistas creo que es más difícil que deben sostener una dieta. Bueno, igual el actor y la actriz debería de verse a sí mismo como un atleta. El periodismo. Mencioname un país, unos 10 países donde ser periodista ahora no sea complicado. Así es. Más bien, te puedo mencionar 10 países donde es complicado, ser periodista, comunicador. Pero si lo amas, pues creas tu página, creas tu canal, creas tu podcast, ¿verdad? Es decir, independiente. te volvés independiente, un autogestor, Claro. ¿verdad? Y esa es otra satisfacción, decir, o sea, estoy sosteniendo esto, seduzco a otros para que sostengamos esta actividad. Qué huevos tenemos, ¿ya? Y le aplaudo a mis compañeros, ¿sí? Entonces, no te quejes. Se queja el débil, se queja el que no sabe cómo hacer las cosas, el huevón, el mentiroso, el que trata de embaucar. ¿Ya? El que ya está decidido a esto, en una canoa, cruza el Atlántico. Ok. Agradecerle a la Galera Teatro por el espacio que este día nos han facilitado acá, a los compañeros, Enrique, Jazz, Azúcar, perdón, Francisco, nuestro director escénico. No se pierdan el próximo podcast y por supuesto también la hora del rastro. Un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento extra para René, que es el que autogestiona y sostiene eso, ¿verdad? Y tal vez ya para terminar, que los compañeros puedan darnos su Instagram o sus páginas para que la gente también pueda seguirlos y estar pendiente del trabajo que ellos van a desarrollar y eso. @acento escénica SB, así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Son las dos redes porque las otras demasiado me enredan. Ahí nos encuentran y van a encontrar información sobre nuestra agenda de presentaciones, nuestra agenda de clases, talleres, entrenamientos actorales, talleres para adulto mayor, para jóvenes, y etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Felipe. Felipe, gracias Francisco, ¿verdad? Jazz, por favor. Bueno, mi Instagram es @jazzmiranda, como el jazz, J-A-Z-Z, no, perdón, jazzpapalut, como papalota. Y el del grupo, pues ya Enrique lo mencionó, ¿verdad? Ahí pueden encontrar las fechas, funciones, lugares, y por favor vengan a ver El Rastro, déjese permear por el teatro, por arte vivo, y bueno, consumamos arte, eso es lo que puedo decir. Okay. Sí, y a mí me pueden encontrar también en las redes sociales como Asfical, mi nombre, más nada. Y nada más invitarles para que se unan a esta temporada y que nos sigan en las redes porque tenemos más funciones. Igual El Rastro se va a seguir moviendo en todo el año, entonces de repente pueden seguirnos para ver a dónde es que va a estar. Y también el trabajo de cada uno que realicemos independientes. Síganos. Un comercial antes de irnos. Si les gusta el suspense, si les gusta el terror, ya sea leído, visual, en el cine, vengan a ver esta obra. El género es drama, terror poético. Estoy seguro que la experiencia va a ser buena. Ok.
madre se entregó al viento, como una nube negra el día de mi nacimiento. Y me dejó sola en la vida sin saberlo. Se fue sin darme la capa con la que se cubren los sueños de las niñas. Se fue y me dejó bajo la sombra de un padre desaparecido que no volvió a rezar nunca más por creer estar dormido. Se fue. Y las luciérnagas que nacen con los niños para iluminar sus primeros pasos se quedaron sin sus alas de oro, dejándome a gatas por mucho tiempo y con el temor de erguirme para enfrentar una vida que sin remedio es premio de pájaros negros. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue sin darme la llave que abran las puertas, que no saquen a los huérfanos del sufrimiento. Se fue sin darme el don de la sombra por la que se asustan a los diablos. Se fue, se fue, se fue, se fue, poblando la espalda de la lámpara frente a mi casa, haciéndola besar el suelo junto a mi destino, haciéndola besar el suelo junto a mi destino, haciéndola besar el suelo junto a mi destino.
Me mira. Sé que me mira. Me espía. Vamos. Sé que me espía. Míreme. Míreme. ¿Me puede decir qué hora es? Quiero saber cómo se toma conciencia de las últimas horas que sabemos nos quedan. Quiero saber en qué lugar de la memoria se habitúa el tiempo en que morimos. Dicen que el cerebro es lo último que muere. Quizá para entonces yo ya haya abandonado por completo este cuerpo y pueda ver de cerca cómo es la vida de una mujer que desde niña fue un ángel muerto. Un ángel muerto. Un ángel muerto. Quiero saber si es cierto que en los últimos pasos que damos por la vida, uno recorre como una carta veloz de fotografías los momentos más dulces, más felices junto a los seres que amamos. Quiero saber si es cierto que el polvo de los libros viejos, en los que se resume una vida seca desde el nacimiento, se humedece con la sangre del corazón que nunca gritó por amor. Quiero saber cómo se suman las últimas horas antes de la tortura. Quiero saber, 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 quiero saber. Porque va a hacerlo, ¿verdad? Veo en sus ojos el filo de la caricia que ha de cortarme, el vitral donde se cuele el deseo sensato del asesino. Empuñar lentamente los dedos sobre el fierro, como los dedos sobre un piano, presto a ser afinado, y con ello conseguir
la genuina escala de terror ante la víctima.